Hola a todos, qué gustazo, qué bendición saludarlos hoy, jueves 15 de enero. Estamos en la serie Caminar sobre las aguas. Hoy es el día 15 y este devocional se titula Ofrendando como hijos. Estamos estudiando la vida del apóstol Pedro en esta serie de devocionales y el día de hoy vamos a ir a una escena de la vida de Pedro y del ministerio de Jesús que no es tan conocida, no es tan famosa. De hecho, solo aparece en uno de los evangelios, el evangelio de Mateo capítulo 17. Y es la escena que se conoce como la pregunta sobre el impuesto, porque le van a preguntar a Pedro acerca de si Jesús paga el impuesto del templo. Vamos a esta historia, hay enseñanzas para nuestra vida y yo sé que Dios nos va a hablar, así es que vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra santa que viene a nosotros cada día para alimentarnos, para llenarnos de ti. Dios mío, te pedimos que seas tú quien nos hable en esta hora. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Queridos, vamos a la palabra de Dios en Mateo 17, del 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y preguntaron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se le adelantó a preguntarle: ¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quién cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Gloria a Dios por la lectura de su palabra. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿De qué está pasando aquí? Vamos parte por parte y vamos notando diferentes cosas importantes que hay que notar. Lo primero que hay que notar es que no le preguntan a Jesús directamente estas personas que cobraban el impuesto del templo, le preguntan a Pedro. Y eso es significativo porque nos recuerda que Pedro funciona como una especie de líder dentro del grupo de los 12. Se reconoce como uno de los discípulos importantes de Jesús. Jesús tiene 12 discípulos cercanos, pero Pedro destaca entre ellos. Tanto es así que incluso la gente de fuera lo reconoce como tal y le preguntan a Pedro si su maestro paga el impuesto. ¿Qué es eso del impuesto del templo? Hay que decir aquí un par de cosas. Lo primero que hay que decir es que no se trata de algo antibíblico, se trata de un asunto que estipula la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 13, por si alguien lo quiere buscar, se estipula que el pueblo de Dios pagaría el sostenimiento del templo. Es un asunto tanto espiritual, es una ofrenda de adoración, de entrega a Dios, como un asunto práctico. Las cuestiones de la adoración pues también cuestan, porque hay que mantener los utensilios, el templo y un montón de cosas. ¿Quién lo va a pagar eso? Pues entre el pueblo de Dios lo hace. Es un asunto espiritual de adoración y es un asunto práctico. Ahora, ¿por qué le preguntan si Jesús paga el templo? Bueno, en primer lugar, porque es la gente que lo cobraba. Aunque era algo estipulado por Dios en la ley de Dios, como sabemos, en esta época, muchas de las cosas que estaban en la ley de Dios, los religiosos, los fariseos y otros grupos religiosos de aquella época, en la época de Jesús, se habían alejado del propósito original para el que estaban hechas las leyes de Dios. Incluso cosas tan sencillas como la oración, como el ayuno, como las limosnas, las hacían incorrectamente. ¿Recuerdas tú que Jesús señaló a los fariseos por orar mal? Oraban para presumir, por ayunar mal, ayunaban para hacerse los santos, por ofrendar mal, incluso por cumplir la ley al pie de la letra, pero no con una actitud correcta, no con una motivación correcta. Y es un poco similar lo que estamos viendo aquí. El problema no era el impuesto del templo, el problema era cómo se estaba haciendo. Y le preguntan a Jesús, porque Jesús ya para este entonces tiene fama de ser un hombre que cae fuera del molde, ¿no? Que tiene ideas que revolucionan, que no se conforman a los patrones religiosos. Y por eso quizá dudan de que Jesús lo pague, o quizá saben que no lo ha pagado en este año, porque era algo que se cobraba por año. Y Pedro respondió: sí lo paga.
Podemos pensar que Jesús sí lo había pagado y estos hombres dudaban de que lo había pagado o no, y Pedro le responde, sí lo paga. Ya está ahí la conversación. Después, cuando están a solas, una vez más vemos a Jesús con sus discípulos y Jesús le pregunta a Simón, y recuerda otra vez, al entrar Pedro en la casa, no sabemos si están todos los discípulos, probablemente solo es Pedro, probablemente es Pedro y el otro grupo cercano del que hemos hablado, de discípulos de Jesús, pero lo interesante es que nos dice en la casa, otra vez, otro indicio de que parece que era Pedro quien hospedaba a Jesús en su casa. ¿Te acuerdas que hablamos aquel milagro cuando meten al paralítico por el techo y dijimos que probablemente era casa de Pedro? Una vez más podemos pensar que se trata de la casa de Pedro donde Jesús también se quedaba. El punto es que Jesús se adelanta a Pedro y le pregunta, dime Simón, los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributo e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Y dice Pedro, pues a los demás. Cuando un imperio le cobra tributos a alguien es a otros pueblos, no a su propio pueblo. Y le dice Jesús, así es. Entonces los suyos están exentos. Pero para no escandalizar a la gente, vete al lago y echa el anzuelo. Y saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Jesús le dice a Pedro, ve y pesca. Que era la profesión de Pedro, era lo que sabía hacer. Y encontrarás una moneda en el primer pez que piques. Por supuesto que se trata de otra pesca milagrosa, pero discreta. Un solo pez. No lo ven mucho, solo Pedro y Jesús saben qué está ocurriendo. Y encontró una moneda. Nos dice aquí las traducciones, los nombres de las monedas. El impuesto del templo eran 2 dracmas. Y la moneda que se encontró Pedro en este pez equivalía a 4 dracmas, un estatero. Y le dice Jesús, paga tu impuesto y paga mi impuesto. Por eso podemos pensar que era algo solo entre Jesús y Pedro. A lo mejor no estaban los demás discípulos, no lo sabemos a ciencia cierta, pero Jesús solo manda pagar el suyo y el de Pedro. Hay gente que utiliza, hay algunos que utilizan este texto bíblico para decir que no hay que pagar diezmo, que el diezmo no es algo correcto, no es algo del Nuevo Testamento, no es algo que enseñara Jesús, porque aquí vemos a Jesús con cierta resistencia, o no resistencia, sino más bien diciendo que parece que dice que no tendrían que pagar este impuesto del templo. Y hay gente que utiliza este texto para decir que no debe existir el diezmo el día de hoy, porque vivimos bajo la gracia, porque el diezmo es algo del Antiguo Testamento. Y déjenme les digo que esa manera de ver las cosas es completamente equivocada y es fácil demostrarlo. ¿Por qué? Número 1, porque este texto no está hablando del diezmo. Está hablando de un impuesto en específico que se hacía al año, que había sido establecido por Dios, no era algo malo. El problema no era el impuesto del templo, el problema era cómo se hacía. Así es que no está hablando del diezmo en específico. Y número 2, no es un buen texto para decir que no hay que pagarlo porque, ¿qué crees? Jesús lo pagó. Si alguien quiere demostrar que no hay que pagar el diezmo, este es un pésimo texto para usar, porque aquí Jesús lo pagó. Somos seguidores de Jesús, imitadores de Jesús. Si Jesús lo pagó, nosotros también. Pero ni siquiera es así, porque no está hablando del diezmo. Está hablando de un impuesto específico. Y la enseñanza de Jesús es esta. Jesús le pregunta a Pedro, a Simón le llama, ¿quiénes pagan? ¿Los extraños o los propios? Y dice Simón, los extraños. Exactamente. El problema no era el impuesto del templo, el problema era cómo se estaba cobrando. Los religiosos, los saduceos sobre todo, que eran los que se encargaban de la administración del templo, se habían olvidado por completo de lo que significaba ser pueblo de Dios. Y cobraban este impuesto no como lo que era, una ofrenda de adoración para el sostenimiento del templo, sino lo cobraban como un impuesto, como un tributo, como desde arriba. Nosotros los conquistamos, somos los poderosos, ustedes nos tienen que pagar. Por eso Jesús dice, ¿quién tiene que pagar? ¿Los propios o los extranjeros? ¿Por qué nos tratan como extranjeros? ¿Por qué nos lo cobran como si fuéramos extranjeros? El problema no era el impuesto, sino cómo se cobraba. Por eso este devocional se llama Ofrendando como hijos, porque Jesús no nos enseña que no demos, nos enseña que demos de cierta manera, con la actitud correcta. Por eso dice, para no escandalizar a la gente, ve y págalo por medio de una provisión de Dios, como tu impuesto y como mi impuesto. Pero demos como hijos.
no como extranjeros, no como un impuesto, sino como una ofrenda de adoración a Dios. Déjame decir 4 cosas que nos enseña esto acerca de nuestra ofrenda a Dios. Que no está aboliendo Jesús aquí la ofrenda, al contrario, la está cumpliendo, la está haciendo. De hecho, para los que les interesa el tema del diezmo, digo entre paréntesis, porque hay quienes dicen el diezmo es del Antiguo Testamento, y efectivamente el diezmo es del Antiguo Testamento, como también otras cosas que sí hacemos, como los 10 mandamientos, como la obediencia a Dios. Hay cosas del Antiguo Testamento que ya no hacemos porque fueron cumplidas en Jesús, pero hay cosas que Jesús dijo que siguiéramos haciendo, como el amar a Dios y amar al prójimo, y como el diezmo. En Mateo 23:23 Jesús dijo, es necesario seguir haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro, y está hablando específicamente del diezmo. Pero ahora déjenme decir 4 cosas acerca de lo que nos enseña aquí Jesús. Número 1, demos nuestra ofrenda por voluntad, no por obligación. Nuestra ofrenda a Dios de dinero no es un impuesto, no es una obligación, es por voluntad, es por adoración a Dios. No es algo que se debe cobrar. Ahora, sí es algo que se debe enseñar, y es lo que está haciendo Jesús. No es algo que se debe cobrar como hacían los religiosos, pero es algo que se debe enseñar para que cada quien lo dé por voluntad de adoración a Dios. Número 2, demos como un acto de entrega al reino de Dios. Una de las cosas más interesantes aquí es que Jesús está poniendo el dedo, otra vez, está apuntando a su identidad. Está diciendo Jesús, yo soy hijo del rey, yo soy hijo de Dios. No tendría por qué pagar impuestos, si el templo es mío, dice Jesús, pero aún así voy a pagar. Esto es interesante, mi amado hermano, porque nuestra ofrenda es como un acto de entrega al reino de Dios. Jesucristo no reclamó sus derechos. Jesucristo pudo decir, el diezmo me lo tendrían que dar a mí, yo soy el Hijo de Dios. Al contrario, Él pagó, porque Él no vino a reclamar sus derechos. Él vino a entregar su vida por nosotros. Número 3, demos sabiendo que somos hijos de Dios, así como Jesús es hijo de Dios. También nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo. Y nuestra ofrenda no es para ser aceptados, porque hay quienes hablan del diezmo y la ofrenda así, ¿no? Para que Dios te bendiga, para que Dios te ame, es al revés. Porque ya somos hijos de Dios, porque Él nos ha amado, nosotros contribuimos, nosotros adoramos, nosotros entregamos, nosotros obedecemos. Y número 4, demos con confianza de que Dios es el que provee. El milagro es precioso, porque es íntimo. Nadie lo sabe más que Pedro y Jesús. Dios fue el que dio la provisión para que pagara el impuesto del templo. Amado hermano, cuando confías en Dios, cuando obedeces a Dios, Dios provee para todas tus necesidades. Y dar es un acto de confianza. Cuando damos, estamos confiando en Dios, estamos afirmando, declarando, yo sé que Dios me va a sostener con 9 manzanas, mejor que lo que yo me sostendría solo con 10 manzanas. Cuando das el diezmo, estás diciendo, yo sé que Dios me va a sostener mejor con el 90% y va a proveer mejor con el 90% que lo que yo puedo hacer con mi 100%. Porque todo es de Dios y de lo recibido de su mano le damos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a ponerlo en práctica, a ofrendar como hijos, no como extraños. En el precioso y santo nombre de nuestro Señor oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.